a ti y a mí. Entonces, si la voluntad de Dios lo permite, el clamor puede tener respuesta positiva. Porque vemos en el profeta Jeremías, ¿no? Dios le dice a Jeremías que le clamara. Un versículo que todos creo que lo podemos. Clama a mí, le dijo, y yo te responderé y te ¿qué? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, le dijo, no conoces. Pero, ¿por qué Dios le dice a Jeremías estas palabras? Porque Jeremías estaba preso. Y eso es lo que a veces nosotros no hablamos, ¿verdad? Nos gusta el versículo, pero Jeremías estaba preso. Pero antes el Señor le dice, vino a mí, dijo Jeremías, palabra de Jehová, diciendo, Dios le explica primero que Él es el creador, que Él es el todopoderoso. Entonces que lo clamara aún en esa situación en la que estaba preso. Yo nunca he estado preso, ni quizás ninguno aquí, pero esa es una situación una calamidad, una tristeza grande, ¿no? Porque muy criminal puedo ser, pero en esos momentos cualquiera. Pero Jeremías no estaba preso por criminal o por ladrón o por asesino. Él estaba preso por decirle la verdad al pueblo, cosa que no le agrada al pueblo. Por eso se metía en problemas Jeremías. Y llegó a tal grado que le dijo, yo ya no voy a hablar de esto. Pero dice que sintió dentro de él un fuego ardiente, hermanos, del Espíritu Santo que está en nosotros. Y no pudo, dice. Y ni modo siguió. ¿Qué no le hicieron a él? Bueno, pero esa es una definición leve acerca de lo que es clamarle a Dios. Pero a mí me han pedido Joel 1:9 y usted lo está viendo aquí, ¿no? Pero lo voy a leer para que usted tenga una idea. Dice el Joel 1:9, a ti, oh Jehová, clamaré. Y dice el por qué. Porque fuego, dice, consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Ese fuego, hermano, no es un preámbulo para el fuego que va a experimentar todo aquel que hoy rechace a Cristo. Es el tema central del profeta Joel, que conste que es un libro que lo podemos entender porque solo tiene 3 capítulos. Pero el tema central del libro es el día de Jehová. Aunque él hace como lo que Jesús hizo en Mateo 24. En Mateo 24 vemos a Jesús mezclando eventos proféticos. Uno que se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y la que todavía estamos esperando, que es el regreso de Él en su segunda venida. Lo que todos los profetas, no hay ningún profeta que no hable del día del Señor, e incluso los profetas menores, cada uno menciona el día de Jehová. Y curiosamente Joel en sus 3 capítulos menciona 5 veces el día de Jehová. Ese es el centro del libro. Entonces, ¿por qué hoy nosotros, el Señor nos invita a clamar? También por ese día, que puede ser que venga hoy, mañana, nosotros no sabemos, y clamarle. Por eso es que yo me alegré, y cuanto más yo que soy pecador, al Señor le agrada que usted se interese por las almas perdidas, por su vecino, todo lo que yo escuché. Hermano, ese es el anhelo de Dios. Debemos de estar clamando por esas almas, por la ira de Dios, porque cada profeta le daba una palabra diferente en el mismo contexto de la venida del Señor. Le voy a leer a Isaías 13:6 para que vea cómo el profeta Isaías le daba una palabra fuerte como Joel a la venida de Jesús. Y dice él, he aquí, dice, el día de Jehová viene, oiga pues, terrible, e indignación y ardor y ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Hermano, eso es la verdad de lo que viene. Entonces, yo no puedo estar tranquilo si mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo no ha entregado su vida a Cristo, no es salvo. Se da cuenta el motivo por el cual yo tengo que clamar. Debe de sentir ese deseo en nosotros, porque la muerte puede llegar a cualquiera, como le llegó a la mamá de la hermana. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que encontramos en la Biblia de que si un hermano, como cuerpo de Cristo que somos, está triste, hay que acompañarlo en eso. Si está alegre, pues también hay que alegrarnos con él, ¿verdad? Entonces, si le duele algo al cuerpo, también le duele a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, hermano, ese es el tema central, y me gusta Joel cómo mezcla todos esos acontecimientos proféticos, porque iba a venir una plaga de langostas que consumió todos los cultivos, y efectivamente llegó. También Joel profetiza ese fuego que habla Joel 1:9, el derramamiento del Espíritu Santo, y el tema central que ya dije es el día de Jehová. Eso es lo que el Señor hizo con Joel, ¿no? Entonces, ahora, hermano, yo dije que ese fuego que habla aquí, lo vamos a volver a leer. Dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos. Ese fuego que habla no es comparado con lo que el Señor le reveló al profeta, al apóstol Juan, perdón. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para que vea usted lo que va a pasar con el impío y el pecador, por la cual hoy el Señor nos dice en su palabra que debemos estar, ¿qué? Clamando. Dice el Señor, si usted quiere leerlo o anotarlo, Apocalipsis 19:20. Y dice el Señor en su palabra: y la bestia fue, dice, apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Imaginen, hermano, tremendo, ¿no? Qué escena más terrible. Y sigue el apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 10, y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sigue el apóstol y dice en el versículo 15: y el que no, esto va con nosotros, hermano. Dice, miren: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Porque ellos llegaron contentos de cómo habían visto el poder de Dios echando fuera demonios, sanando enfermos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Que no se alegraran por todo eso, sino que se pusieran, como dicen, las pilas, ¿no? ¿En qué? En que su nombre estuviera escrito, ¿a dónde? En el libro de la vida, porque si no, hermano, lo mismo nos va a pasar. Y Jesús fue más claro y directo, pero les voy a leer también el capítulo 21 de Apocalipsis, ya que estamos aquí, en el versículo 7 y 8, y dice el Señor en su palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y mire aquí, pues, mire cómo es el pecado para el Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Cuidado, hermano, con la cobardía, la mentira. Sabemos nosotros que eso a Dios no le agrada. En 1 Corintios dice, y esto erais, pero ya he sido lavado, ya he sido santificados. ¿Se da cuenta cómo es de importante hoy estar clamando por mis vecinos, por mi familia? Yo no puedo concebir he conocido hermanas que sus esposos no son cristianos y viven la vida tranquila de lo que les espera. Esta es palabra de Dios, por eso al profeta Jeremías no lo querían. Pero tenemos que decirle para advertir primeramente al pueblo, para que esté preparado, para que esté listo, porque no era el deseo del Señor ni es de condenar a nadie o destruir a nadie. Pero sí Él, por medio de los profetas y por medio de nosotros hoy, quiere que nosotros advertamos al pueblo, porque nunca Dios va a mandar un juicio sino antes advertir. ¿Y por qué? Porque Él quiere perdonar, porque Él quiere salvar. Ese es el objetivo, no porque Él se deleite en hacer el mal, no. Como dicen, se acabó el tiempo de la gracia y Él tendrá que actuar. O incluso la Biblia dice que un día tu pecado te alcanzará. Puede ser que un día yo reciba parte de juicio por la vida que vivo de hipócrita. Es así la palabra de Dios de seria. Segunda de Pedro 3:10 lo sigue diciendo. Pero mire, hermano, yo quiero dejarle un mensaje a usted sencillo pero al punto. Yo escuché hoy, y Dios no se equivoca, y Dios puso esto en mi corazón. No lo me imaginé, ¿no? Pero mire, ¿quién de ustedes aquí ha tenido éxito en la evangelización? ¿Sabe por qué no? Porque no nos hemos apropiado de las herramientas correctas que Dios ha dejado en su palabra para ir a evangelizar. Yo lo he dicho a veces aquí medio, pero usted no lo ha creído. Si nosotros, hermano, hacemos lo que Dios dice, Él no falla. Entonces, primeramente, hermano, la primera herramienta, si usted fuera mecánico, ¿qué va a hacer sin las herramientas? Un jardinero, ¿qué va a hacer sin las herramientas? Y nosotros, los pescadores, ¿qué vamos a hacer sin las herramientas? Estas son las herramientas. No es que usted vaya a cantar a un parque, no le está diciendo el Señor. El Señor te dice, mire, claramente, porque mire, primeramente, hermano, voy a ser bien claro. Dios espera que usted y yo, en primer lugar, entendamos que esta es obra del Espíritu Santo, porque dice en su palabra, en Juan 16, que cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado y de juicio. Yo no. Hay dos herramientas que son indispensables, que van juntas en la evangelización, si usted está interesado en que su esposo, su mamá se salve. Y si no, va a caer la ira de Dios, no lo digo yo. Entonces tenemos que estar clamando y decirle la verdad al pecador. Miren, pecado es pecado. Primera herramienta, hermano, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer usted sin eso? Otra, lleno de su palabra. Y la hermana me encantó, quiere memorizar. Hermano, no hay otra. ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, en su camino? Con guardar, memorizar, está diciendo, atesorar la palabra. Es la clave, hermano, porque ¿cómo ir a hablar yo del Señor si no lo conozco, si no sé la palabra? Es que yo no puedo dar estudios bíblicos, sí, porque tú no has querido estudiar. Él dice que porque desde la niñez, le dijo el Señor a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. ¿Y a quién usa el Señor? ¿Al letrado? Al vil. Entonces, hermano,
prepárese ya y va a ver que el Señor no miente. Dice que la ley de Jehová es perfecta, no tiene errores, hermano. Créalo. Y esto es palabra de Dios. Primera herramienta, ¿cuál es? Estar lleno del Espíritu Santo. Quiero que le interese, hermano. Con uno que entienda, Dios puede hacer maravillas en este lugar. El otra es que usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Que el Señor dice al Padre que ponga en el corazón del muchacho la palabra, pero si no está la palabra en mi corazón, ¿cómo se la voy a dar a mis hijos? ¿Cómo se la voy a repetir? Imposible. Quiere que le compruebe por qué le digo que estas dos herramientas son infaltables. Vamos a ir a Ezequiel 37. Porque allí el Señor claramente, usted va a ver que aunque esté el pecador más vil que Dios le presente, el Señor puede darle vida. Pero lo que ocupa es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Ok? Ezequiel 37, vamos a leer el versículo 9 al 10. Es grande el relato, usted lo conoce, ¿no? Cuando Dios lleva a un valle, dice que estaba lleno de huesos secos y le dice al profeta Ezequiel, ¿qué miras, Ezequiel? Y él le dijo, no, pues veo esta mortandad, pero esto es simbólico, ¿verdad? Era todo el pueblo, sacerdotes, príncipes, reyes, estaban en pecado. Y el pecado era tan viejo que ya los comparó el Señor que estaban como esqueletos. Así puede ser el pecado, pero el Salmo dice que mientras callé, enmojecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así como puedo ir creciendo en santidad, puedo ir creciendo en pecado. Esta era la condición del pueblo de Dios, los sacerdotes, todos habían pecado. Entonces mire lo que hace la palabra, mire lo que hace el Espíritu Santo, y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza. ¿Qué es profetizar? Tenemos la palabra profética, dice, más seguro, que le hablara de la palabra de Dios. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Palabra y espíritu, hermano. Y dice aquí, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, hermano. Nadie más puede darle vida a un pecador que esté muerto en delitos y pecados, y no es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Se da cuenta qué importante es tener esas dos bendiciones, esas dos herramientas para evangelizar. Hermano, a mí me pone triste la iglesia haciendo tantas cosas como el mundo. Salí de predicar en una iglesia por ahí, estaban haciendo una venta de, regalando no sé qué para que no nos ha mandado el Señor a predicar así. Así quiere el Señor que prediquemos, hermano, porque puedo llenar la iglesia con métodos humanos, pero solo son ¿qué? Personas que van directamente al castigo. Porque el pecador tiene que sentir dolor por su pecado, sentir su condición para que el Señor lo salve. Esa es la verdadera conversión. No, iglesias llenas que están engañadas porque no quieren escuchar la verdad. Entonces, mire, hermano, esas dos herramientas Dios las ha provisto, pero yo tengo que anhelarlas. Yo tengo ¿qué hace alguien para poder nadar? Tiene que tirarse al agua, ¿no? Entonces, hermano, vamos a ver otra herramienta indispensable, y es la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos de la evangelización también tienen su uso. Jesús lo usó. Dice el Señor en su palabra que la ley
Romanos 3:20 dice que la ley es como el espejo. O sea, yo con la ley tengo que mostrarle a mi familia, el que está perdido, el pecado en su situación en la que está, para que sienta dolor. Y también dice Gálatas 3:24 que la ley, su otra función es de manera que la ley, dice el apóstol Pablo, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hermano, importantísimo los 10 mandamientos a la hora de predicar, si usted quiere una conversión como la que Dios quiere. ¿Ok? Eso es lo que el Señor dice aquí en su palabra. Jesús la usó, y ¿quiénes somos nosotros para no usar lo que el Señor ha provisto? Otra cosa que usted no debe de olvidar a la hora de evangelizar es hablarle al pecador de la eternidad. Dice la Biblia que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué va a venir? El juicio. Usted y yo tenemos que hablar de la muerte y del juicio, porque son dos verdades que si Jesús todavía no ha venido, nadie se va a poder escapar de esos dos eventos. Y nosotros tenemos que hablar de esas dos herramientas. Hermano, yo cuando me bauticé, acostumbraba a sentarme en la primera línea de banca. Detrás de mí se sentaban unos niños. Pasaron ya muchos años, y hoy, hermano, me da tristeza. Un niño que se sentaba ahí, que yo jugaba con él como con los niños, hermano, se ahogó en una actividad que andaba. Y su hermanita hoy es forense, estudió medicina forense y ya se graduó. Entonces, hermano, por eso tenemos que hablar de ese tema, porque es una realidad. Dos cosas que no podemos evitar: el juicio y la muerte. ¿Y qué pasa? Usted no es católico para creer que si se murió mi mamá, mi papá, le vamos a rezar para que se salve. No, si dice aquí el texto que es mientras tenga vida, porque está establecido, dice, para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que está diciendo el Señor es: mira, hay dos eventos que tú no los puedes evitar. También mientras tenga vida te puedes salvar, tienes esperanza, que aceptes a Jesucristo. Por eso tenemos que clamar, y así se evangeliza, hermano. No como tantos métodos que las iglesias y la gente ha inventado. No, Dios, este es el orden, créalo usted o no. Mi obligación es decírselo a usted. Entonces, hermano, después viene la parte muy linda: presentar a Cristo. Por eso los judíos hoy no tienen excusa, ¿no? El Isaías 53 ya hablaba de la obra que iba a hacer el Mesías. Entonces, para que no se duerma y para que esté atento, a ver, vamos a repasar cuáles son las herramientas que Dios ha provisto para evangelizar. Bah, de nada valió venir. Mire, hermano, llenarse del Espíritu Santo, llenarse de la palabra. ¿Qué más? Usar la santa ley de Dios. Después, ¿qué? Hablar de la realidad de lo que es en la venida de Jesús, el juicio y la muerte. Y ahorita vamos a entrar en lo bello, en lo lindo, en lo hermoso. Presentar ¿a quién? Jesus, dice en inglés, ¿verdad? Hermano, el único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Entonces usted presenta ya, como invitó al Espíritu para conversar con la persona, ya el Espíritu está obrando y ya dice: híjole, yo creí que estaba bien. Cuando ya la ley le reveló la situación de sinvergüenza, como decimos. Entonces, hermano, ahí queda ya el Espíritu. Porque si no sembró usted la palabra, solo fue a entregar papeles, a cantar con ellos al parque, pero eso cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? No, así, hermano, miren,
Entonces, hermano, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, mire, vamos a leer el Evangelio en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 53, por favor. Porque por eso los judíos no tienen excusa, hermano. Dios ya había revelado que el único medio de salvación era Cristo, el Mesías, que ellos rechazan hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué? Sin Él no hay salvación. Presentar a Cristo. Dice, desechado entre los hombres. Vamos a ir a Isaías 53:3. Dice, desechado. ¿Está leyendo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, ¿quiénes? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes dice aquí que mataron a Jesús? Hermano, es interesante, es importante que usted medite en la escena que el pecado hizo con Jesús, para que usted tenga temor y vea lo que el pecado es, porque tenemos que entender nosotros la gravedad del pecado. Fue el pecado que llevó a Cristo a morir en una cruz como murió, y usted sabe. Por eso es que cuando yo peco, yo estoy escupiéndole y pegándole al Señor lo que le hicieron, porque fue el pecado lo que hizo a Jesús eso. Se da cuenta que tenemos que tener temor y vivir una vida en santidad, porque todas estas cosas han de acontecer, dice 2 de Pedro 3:10, cuando habla de lo que va a pasar con esta tierra y el cielo. ¿Cómo no tenemos que nosotros vivir en santa manera y piadosa manera de vivir? Entonces medite en los sufrimientos de Cristo para entender la gravedad del pecado y lo que el pecado hizo con Jesucristo. Para no jugar con el pecado, hermano. El pecado es nuestro enemigo. Yo hoy, por el Espíritu, puedo darle muerte, y si no lo hago, el pecado me va a matar. Porque la paga del pecado es que, y usted lo sabe, ¿no? La muerte. Ok, la última herramienta que Dios ha provisto. Presentar a Cristo, ya lo hicimos. Ahora, llamar a la gente al arrepentimiento y la fe. Muy importante. Hermano, usted ya sembró la palabra, la semilla. Ahora espere lo que el Espíritu y la palabra pueden hacer. Puede que usted vea efectos inmediatos y la gente rápido se entrega al Señor. Ahorita tengo que llevar a Pandel yo a una persona que había sido adventista por 25 años, y a través de un milagro que Jesús hizo en la vida de un hermano que es pentecostal, que yo conocí afuera de la escuela de mis hijas, me pidió oración, y a la hora que oramos el Señor tuvo misericordia de él, y en su trabajo trabajaba ese hermano adventista y me habló: hermano, quiero volver, me dijo, lléveme a la iglesia. Anoche me mandó la dirección y tengo que ir a dejarlo a una iglesia porque tengo que regresar para acá en la tarde, no porque me quedara con él. Pero hermano, eso es lo que hace el Espíritu. Usted va a ver cosas. ¿Sabe por qué no vemos el poder de Dios obrando? Porque no queremos evangelizar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Si vivimos un evangelismo propio, ¿verdad? Solo yo orando solo por mí, y demás que se pierden, ¿verdad? Así no funciona. Mire, ¿por qué yo le dije antes que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento? Él no quiere condenar, porque dice claramente, Jesús dijo que todo lo que mencionamos está
el versículo 20, no, capítulo 25 de Mateo, versículo 41, que el lago de fuego está preparado, dice, de azufre para el diablo, dice, y sus ángeles. Si nosotros vamos allí, va a ser por injusto, ¿verdad? Pero no está preparado para nosotros. Es por si uno quiere. Entonces, mire, vamos a ir a Miqueas 7:18. Este es un versículo para mí muy maravilloso, lleno de esperanza, que vemos la misericordia y la gracia de Dios. Como dice Isaías, no importa la condición de mis pecados. Dice, mire, ¿qué Dios como tú? Pregunta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Ese es el Dios que queremos, que tenemos. Ese es el Dios que hoy nosotros, al Dios el cual nosotros tenemos que estar clamando para que tenga misericordia de nuestros seres queridos que todavía no son salvos, hermano. Yo quisiera saber si entendiste la palabra de Dios y si estás dispuesto a ponerla en práctica. Amén. Que Dios los bendiga.